Vamos a encontrar circuitos que no pueden reducirse a uno de un solo lazo. Entiéndase que vamos a ver circuitos que no pueden ser reducidos en términos de serie paralelo o circuitos mixtos. Un ejemplo sería este circuito que tenemos aquí. Note que tiene dos fuentes y las fuentes están colocadas de tal modo que se hace imposible reducir este circuito usando las reglas para serie y paralelo. Por lo tanto, debemos estudiar otros métodos para resolver estos problemas. Y esos métodos, ¿verdad? Algunos de ellos caen bajo las llamadas reglas de Kirchhoff. Así que la idea sería que el análisis de circuitos más complejos los podemos simplificar con el uso de estas reglas. Y este video trata sobre, ¿verdad?, describir esas dos reglas, y en los videos de ejemplo pues vamos a ver cómo se implementan. La primera es llamada la regla del nodo. Y primero vamos a estudiar este dibujo que tenemos aquí. Vamos a suponer que tenemos un alambre. Ese alambre en este punto se divide, ¿verdad? Está conectado a dos alambres adicionales, dos conductores. Y una corriente I1 fluye a través de este alambre horizontal. Note que en este punto ocurre una ramificación, ¿verdad? Las corrientes se separan. Vamos a asumir que por esta rama, pues la corriente tiene un valor I2 y por esta otra la corriente tiene un valor I3. Cada vez que ocurre esto, que la corriente se ramifica o corrientes convergen y forman una nueva corriente, a esos lugares se le llaman nodos. Esto ya lo mencionamos en los problemas con circuitos en serie, en paralelo, perdón. La regla del nodo lo que nos dice es algo que debe ser bastante intuitivo, y es que la suma de las corrientes que entran al nodo, en este caso I1, ¿verdad?, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Y matemáticamente lo expresamos de este modo: la suma de las corrientes entrando va a ser igual a la suma de las corrientes saliendo. Bien. Eso corresponde, o eso es resultado de la conservación de carga eléctrica. La carga eléctrica no se crea ni se destruye, por lo tanto, debemos tener como consecuencia que las corrientes, ¿verdad?, no se pierde, la corriente no se pierde, sino que se puede ramificar o pueden converger corrientes, pero la suma de las corrientes que entran siempre es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Verdad? Estamos asumiendo que no hay ninguna fuente de corriente en ese nodo o un sumidero de corriente, ¿verdad?, y que se desaparezca ahí. En este caso que tenemos, ¿verdad?, en el dibujo, la corriente entrando es I1, y nota que las corrientes saliendo son I2 e I3, así que tenemos esta situación. I1 entonces va a ser igual a I2 más I3, ¿verdad? Y esta es la consecuencia de aplicar esa ley del nodo a el nodo que aparece en este diagrama, ¿verdad? Vamos a ver que en los ejercicios puede haber más de un nodo, y en todos los nodos aplicaría esta regla. La segunda es llamada la regla de la malla. Así que primero vamos a mencionar qué es una malla. Una malla es, ¿verdad?, un paso cerrado en el circuito. En este caso, ¿verdad?, podríamos comenzar, digamos, en este punto. Y si yo me muevo a lo largo del circuito a través de un paso cerrado y regreso al mismo lugar de donde partí, eso es llamado una malla o un lazo. Y hay una regla que tiene que ver con los voltajes, ¿verdad?, o cambios en potencial eléctrico para una malla. Y la regla o ley le llamamos la ley de la malla.
Esta ley lo que nos dice es que la suma algebraica de los cambios en potencial eléctrico alrededor de esa malla es igual a cero. Si nosotros vamos en un circuito midiendo los voltajes, ¿verdad?, a través de la malla, cuando terminamos de recorrer la malla, la suma de todos esos voltajes es igual a cero. Y esto básicamente es el principio de conservación de energía, ¿verdad? Eso es lo que está debajo o apoyando esta ley. Ahora, uno cuando se mueve en un circuito podría hacerlo, digamos, en el sentido a favor de las manecillas de reloj, como me estoy moviendo en este momento, o uno podría moverse en el sentido contrario, como en contra de las manecillas de reloj. Así que esto va a tener un efecto, ¿verdad? El resultado final no depende de qué dirección yo tome, pero sí tiene un efecto en cómo yo contabilizo los voltajes, ¿verdad? El voltaje puede ser positivo, puede ser negativo, y va a depender mucho, o va a depender de la orientación que yo escoja, el sentido que yo escoja para recorrer la malla. Vamos a tener distintos elementos, ¿verdad?, que tenemos que considerar. En este caso, las fuentes de FEM o fuentes de voltaje y las resistencias y las corrientes que fluyen a través de ellas. Así que necesitamos establecer una convención para, ¿verdad?, consistentemente sumar esos voltajes. Y la convención, ¿verdad?, se puede observar en estos 4 diagramas. Si yo recorro la malla y cruzo un resistor desde el punto A al punto B, note que esta flecha lo que indica es en la dirección en que yo me estoy moviendo en el elemento que estamos mirando, que en este caso es un resistor. Si resulta que en ese tramo la corriente está apuntando en el mismo sentido en que yo me muevo, o sea que va a favor, vamos a favor de la corriente. El voltaje que medimos aquí es negativo, corriente por resistencia. Bien, volvemos otra vez. Si al movernos en el circuito, en el tramo que estamos, vamos a favor de la corriente, el voltaje es negativo I R, donde R es la resistencia de la corriente e I es la corriente que está pasando por ahí. Podemos tener la situación opuesta, podemos, digamos, ir de A a B y entonces la corriente fluye en el sentido opuesto. Aquí decimos, perdón, aquí decimos que vamos en contra de la corriente. Y cuando esto ocurre, el voltaje que se mide es positivo según nuestra convención. Debo mencionar que hay autores que lo seleccionan al revés. Cuando vamos a favor es positivo, cuando vamos en contra es negativo, pero la que vamos a utilizar es esta convención que yo estoy escribiendo aquí. Eso es para los resistores. En el caso de las fuentes de FEM, ¿verdad?, fuentes de fuerza electromotriz o fuentes de voltaje, si yo me muevo en el sentido de la flecha azul desde A hasta B y cruzo la fuente de negativo a positivo, recordemos que el terminal con la línea más corta es el negativo y el otro que es más larguito es el positivo. Así que si cruzamos la fuente de negativo a positivo y la fuente tiene un valor de FEM E, el voltaje medido es positivo E. Así que cruzando de menos a más, voltaje positivo. Si cruzamos entonces, seguimos en la misma dirección de izquierda a derecha, pero ahora note que aquí nos estamos encontrando el terminal positivo primero, el negativo después. Así que si vamos de más a menos, tenemos que el voltaje es el negativo del valor de la fuente. Así que la idea es aplicar estas dos reglas, la regla del nodo y la regla del lazo. Dependiendo del número de corrientes desconocidas, vamos a necesitar tal vez aplicar la regla de lazo o la malla varias veces, más de una vez. Y la idea es que cuando uno aplica estas dos leyes,
va a conseguir un conjunto de ecuaciones simultáneas en las variables de la corriente, generalmente. Así que debemos entonces solucionar esas ecuaciones. Usted tiene tres corrientes desconocidas, entonces tiene que aplicar la regla del nodo y dos veces la regla de la malla para tener tres ecuaciones en esas variables y tener un sistema consistente, completo y que podamos resolver. Así que en el ejemplo que sigue vamos a implementar estas reglas.